Que la paz, que la misericordia sea sobre vuestras vidas. Que la gracia de Dios sea sobre la vida de cada uno. Ahora sí, volvimos, creo que se estabilizó la internet. Queremos agradecer a Dios, queremos agradecer al Señor por poder estar aquí en esta noche, para poder compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Son las 20:34 aquí en la ciudad de Cacequí, Río Grande del Sur. Estamos comenzando nuestra transmisión en vivo en esta hora. Estamos en estos días hablando sobre el apóstol Pedro. Hoy vamos a ver un pasaje de la Escritura que lógicamente Pedro va a estar, pero no se va a hablar de Pedro. De igual manera, debemos de citar este pasaje porque es importante y lógicamente que Pedro estaba también allí junto con Jesús. Buenas noches Carla Elisa, así como también a Luciana Elizabeth, a Víctor Emanuel y Luciano. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los proteja en esta noche tan especial. Y vamos a hablar de la multiplicación de los panes y de los peces. Es un pasaje que se encuentra en los 4 evangelios. Es un pasaje que lo encontramos en los 4 evangelios. Y, por ejemplo, en Mateo, lo vamos a encontrar en el capítulo número 14, en el versículo número 13. Capítulo 14, versículo número 13, vamos a encontrar este pasaje bíblico. Jesús, después de haber escuchado sobre la muerte de Juan Bautista, que llegan y le relatan de qué manera Juan el Bautista fue ejecutado, y Juan el Bautista tenía un lazo sanguíneo también con Jesús, pues eran primos. Y lógicamente esto lo va a entristecer cuando oye todo esto. Recordemos que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él no perdió su esencia divina, solamente no la utilizó en su propio provecho. Enterándose entonces de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se entristece y va a decir la palabra de Dios que él va a salir del lugar donde está, él y sus discípulos van a salir de allí, se aparta de allí y busca un lugar desierto y apartado para poder estar solo, poder orar, poder estar en comunión con Dios. Pero allí se va a aglomerar una gran cantidad de personas, pues sabían dónde estaba Jesús. Donde Jesús iba, siempre le seguía una multitud. Y siempre digo sobre esta multitud que allí iban personas para buscar la solución a un problema. Puede ser esto una enfermedad o cualquier otra cosa, pero también allí estaban los curiosos y estaban aquellos que buscaban la oportunidad para poder acusarlo de alguna cosa, para así entonces poder condenarlo. Esta era la idea de algunas de aquellas personas que andaban allí juntamente con Jesús. Entre ellos, claro que lógicamente estaban los saduceos, los fariseos, que estaban allí buscando entonces acusar a Jesús de algo por lo cual ellos podrían encontrar para poder ejecutarlo, poder matarlo, entregarlo a los romanos. Jesús entonces se va a un lugar apartado luego de saber de esto, luego de saber de la noticia de la muerte de Juan el Bautista. Y saliendo Jesús dice, vamos a leer el versículo 3.
Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar, Uruguay. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu familia, que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes. Y continúa diciendo el versículo: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Aquello que decía, había personas que buscaban a Jesús porque tenían una necesidad urgente, necesitaban de una cura, necesitaban la solución de un problema. Entonces recibían a través de su fe, a través de Jesucristo, la cura, la liberación. Estaban allí entonces juntamente con Jesús. Versículo 15 nos va a decir que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despídenle multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Esto es lo que dice el Evangelio de Mateo. Pero decía que esta historia, ella está relatada en los 4 evangelios. Y en cada uno de ellos nosotros vamos a ir viendo cosas que van siendo colocadas allí, cosas minuciosas que van a ir mostrando allí. Por ejemplo, Marcos capítulo 6, versículo 35, los discípulos van a decir que ni con 200 denarios podrían comprarle comida a todas estas personas. Que esto aquí en Mateo no está. Luego, en Lucas capítulo 9, versículo número 12, la palabra de Dios va a decir que ellos le van a decir al maestro que tenemos 5 panes y 2 pescados. A no ser, van a decir también, a no ser que vayamos nosotros a comprar pan. Y Juan, capítulo 6, versículo número 1 al 15, que es a donde vamos a ir ahora, al Evangelio de Juan, es el más completo de ellos, que nos relata la historia total de lo que sucedió allí en aquel lugar. Allí donde estaba Jesús. Va a decir que después que Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Se sentó allí con sus discípulos. Entonces, lógicamente, que al estar todos sus discípulos, allí también estaba Pedro. El próximo episodio en la vida de Pedro es ser un testigo presencial de un milagro de provisión que el Señor va a hacer. El Señor va a proveer alimento para una multitud. ¿Tenía aquel alimento almacenado? ¿Tenían dinero para comprarlo? Claro que no. Esto fue un milagro hecho por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí estaba el apóstol Pablo para poder, el apóstol Pedro, para poder experimentar y ver este milagro que Jesús iría a realizar en aquel lugar. La palabra de Dios continúa diciendo: y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahí nos da otro dato que no lo encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, que estaban cerca de la Pascua. Era aquel periodo allí donde no podían tener levadura dentro de sus hogares y tenían que hacer toda
toda una fiesta que era la fiesta de Pascua. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe. Ahora aquí encontramos el nombre de un discípulo en Juan, capítulo 6, versículo número 5. Le dijo Felipe, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Le hace esta pregunta a Felipe. ¿Cuál va a ser la respuesta de Felipe? Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios, esto lo dicen en los 4 evangelios. Era todo lo que había en la tesorería de Jesús y sus discípulos. Buenas noches nuestro hermano José en la ciudad de San Francisco de Asís. Que Dios lo bendiga poderosamente en esta noche, mi hermano José. Hermano José tiene un programa de radio allí en San Francisco de Asís y cuando podemos siempre lo escuchamos, principalmente los sábados, cuando podemos lo escuchamos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dijo esto para probar a Felipe. ¿Sabe que a veces Dios nos prueba? Provoca en nosotros un sentimiento, provoca en nosotros una reacción para que nosotros vengamos a demostrar nuestra fe o no en él. Jesús había provocado a Felipe. Le hizo esta pregunta. Felipe sabía cuánto tenían allí de dinero. 200 denarios no van a dar para comprar pan para toda esta multitud. Ahora ya vamos a ver el número de esta multitud. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro. Pedro estaba allí. Su hermano Andrés le va a decir, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para tantos? Aquí encontramos lo que no encontramos relatado en los evangelios sinópticos. Juan nos va a decir que allí había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 peces, pequeños peces, pues la palabra de Dios dice pececillos. Pero ¿qué es esto para toda esta multitud? ¿Qué es esto para toda esta gente? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente. Haced recostar a la gente. Esa era la palabra. Ahora, los discípulos podrían haber cuestionado al Señor. Podrían haberle dicho que no. Allí estaba Pedro también. Y Pedro ya había tenido aquella experiencia en Lucas 5 de la pesca milagrosa. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, pasamos toda la noche y no pescamos nada, pero sobre tu palabra echaré las redes. Ahora Jesús está diciendo, hacelos recostar la gente, haced recostar la gente, que los acomodara, que los ubicara en grupos para poder alimentarlos. Dice la palabra de Dios que había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de
5.000 varones o 5.000 hombres fueron los que se recostaron allí en aquella hierba. 5.000 hombres. Ahora imagínense que de esos 5.000 hombres, vamos a suponer que la mitad de ellos, 2.500, estuviesen con su esposa. Entonces ahí ya tendríamos 5.000 más 2.500, 7.500 personas. Ahora, imagínense que las madres estuviesen con sus hijos, porque la palabra de Dios no dice cuántas mujeres había ni cuántos niños había. ¿Cuántas mujeres solteras podría haber allí en aquel lugar? ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes había allí en aquel lugar? Estamos hablando más de 10.000 personas que existirían allí en aquel lugar, haciendo una cuenta rápida. 5.000 hombres. Entonces vamos a duplicar para 10.000 con los niños y las mujeres. O tal vez no, pero ya 5.000 es mucha gente. Si fueran 6.500, 7.500, 8.500, es mucha gente para alimentarlos. Pues los discípulos dijeron que 200 denarios no daban para comprar el pan. Ahora sí estaba aquel muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Tal vez este muchacho andaría vendiendo o hubiese llevado esos peces para él mismo, o era la alimentación para su familia. Tal vez sería un vendedor ambulante. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo: haced recostar la gente. Y tomó, en el versículo 11 nos va a decir, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. No hizo un reparto de que te voy a dar un pan y te voy a dar medio pez o medio pescado. Dice la palabra de Dios que cuanto querían. Si querían comer 2 panes, comieron 2 panes. Si querían comer 4, comieron 4. Si querían comer 2 pescados, comieron 2 pescados. Las personas se sintieron saciadas, comieron abundantemente. Dice la palabra de Dios que cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogen pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebadas sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico? ¿Qué aprendemos de él? Primero, lo que debemos de saber es confiar en la palabra del Señor. El Señor dijo: dale vosotros de comer. No sabemos cómo ni de qué manera, pero vamos a obedecer la palabra del Señor. Vamos a obedecer el mandato del Señor, que lo demás el Señor hará. Nosotros solamente debemos de movernos en fe, creyendo que Dios es poderoso para suplir en cada una de nuestras necesidades. Es difícil, pero debemos de creer. Debemos de creer, confiar en el Señor, que Él va a suplir en cada una de nuestras necesidades. La bondad de este muchacho, de este adolescente o de este niño, de haber ofrendado aquellos 5 panes y 2 peces, habérselos entregado a Jesús. Cuando nosotros entregamos algo a Dios,
Debemos de tener la certeza, la convicción absoluta de que eso se va a multiplicar y que a nosotros no nos va a faltar cuando verdaderamente actuamos en fe. A nosotros no nos va a faltar. Una cosa es fe y otra cosa es tentar a Dios o querer hacer algo que Dios no está ordenando que haga. O tal vez hacer algo para poder aparecer, para poder hacerse ver, como lo hizo Ananías y Zafira en el capítulo número 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y todos sabemos el fin de esta pareja, porque quisieron también aparecer, como Bernabé vendió un campo y trajo el dinero y puso a los pies de los apóstoles. Ellos también quisieron hacer exactamente lo mismo. Este jovencito entregó todo lo que él tenía en las manos del maestro. Y ese todo, cuando hablamos que debemos de entregar todo en las manos del maestro, es todo lo que tenemos que entregar. A veces pensamos en lo material y dejamos lo espiritual de lado. Debemos de entregarle al Señor nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Todo debe ser entregado al Señor. A veces cuando decimos entrégale todo al Señor, entregamos nuestra familia en las manos del Señor. Entregamos nuestra casa en las manos del Señor. Entregamos nuestras vidas en las manos del Señor. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Todo pertenece a Cristo. La silla en la cual estoy sentado porque el Señor me la dio. El celular, porque el Señor me lo dio. Todo lo que nosotros podemos poseer es porque el Señor nos lo ha dado. Y este jovencito no dudó ni un momento. Él entregó, sirvió, le llevó al Señor. Los discípulos obedecieron al Señor. La obediencia al Señor es algo fundamental también. Cuando el Señor te dice no vayas, no hagas, no lo hagas ni vayas. Es algo obvio. Ahora, cuando el Señor te manda, cuando el Espíritu Santo de Dios inquieta tu corazón, hazlo, porque es el Señor que está ordenando. Principalmente cuando sentimos paz en aquello que vamos a hacer, es porque es el Señor que nos está ordenando. Los discípulos obedecieron, hicieron con que la gente se recostara allí en aquellos pastos, en aquel lugar, y allí comieron hasta saciarse. Se saciaron, se llenaron. Ahora, también aprendemos a no desperdiciar absolutamente nada. A no desperdiciar absolutamente nada. ¿Cuántas personas hay en el mundo que no tienen un plato de comida? Y muchas veces nos damos el lujo de poner comida en la basura o darle a los chanchos, darle a las gallinas, darle a quien sea. Porque es la comida del mediodía, a la noche no voy a comer. Y por ahí vamos. Porque este arroz quedó de anoche, entonces hoy no lo voy a comer. Y así hay muchas personas. Pero también hay muchos que están pasando hambre, que comerían un arroz que estuviese en la heladera hasta una semana. Pero nosotros no lo hacemos. El Señor nos enseña a no desperdiciar absolutamente nada, pues Él ordena a los discípulos, claramente les dice
Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Para que no se pierda nada. Recoged los pedazos que sobraron. Ahí salieron los discípulos a recoger aquellos pedazos. 12 cestos llenos de panes y de peces. Ahora, si paramos para pensar, pensemos así por un momento. La palabra de Dios no nos dice. Pero creyendo en la palabra del Señor que dice que es dando que recibimos. ¿Para quién cree usted que fue entregado aquellos 12 cestos? ¿Quién se habrá llevado aquellos 12 cestos llenos de panes y de peces que sobraron? Creo que, en pensamiento mío, que habrá sido aquel muchacho que entregó aquel cesto que él tenía con 5 panes y 2 peces. El Señor multiplicó aquello que Él dio. No tengas temor en dar. No tengas temor en ayudar. No esperes recompensa de la persona que recibe. La recompensa viene de parte de Dios. Viene de parte del Señor. El galardón viene de parte del Señor. No esperes un agradecimiento de aquella persona que recibió. Muchas veces no te van a agradecer. Muchas veces hasta se van a quejar. Pero si lo haces creyendo en el Dios, creyendo en Dios, obedeciendo a su palabra, dándolo de corazón verdaderamente, Dios te va a bendecir y te va a bendecir muchísimo. Debemos de practicar más la caridad. Sobre todas las cosas, debemos de tener amor por aquellas personas a las cuales vamos a ayudar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que si doy todo lo que tengo a los pobres y no tengo amor, nada soy. No sirve absolutamente de nada. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo por amor. Ahora, ahí está la siguiente pregunta. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Agustina, buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida, sobre la vida de Joel, sobre tu familia, que el Señor venga a bendecirlos poderosamente en esta noche. ¿A quién vamos a ayudar? ¿O a Dios? Nuestro amor debe estar primeramente en el Señor. El Señor le preguntó 3 veces a Pedro, en Juan capítulo 21. Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Y quería una confirmación de Pedro, de que Pedro realmente lo amaba. Por encima de toda caridad, por encima de toda beneficencia que podamos hacer, debe de estar nuestro amor al Señor. Si no amamos al Señor, no vamos a amar a nuestro prójimo. Esto lo dice la palabra de Dios. Es imposible que yo diga que amo a Dios, pero no amo a mi hermano o a mi enemigo, aquel que murmura contra mí y está necesitando, está pidiendo socorro, pero no lo voy a ayudar porque no me gusta de la persona. Recién estaba leyendo en Facebook de alguien que puso allí que hay prójimos
que no merecen ser amados. No es eso lo que dice la palabra de Dios. Y el que escribió esto es un hombre que supuestamente conoce a Dios. La palabra de Dios dice: ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, al cual no vemos, y no amamos a nuestro hermano, al cual lo estamos viendo? Esto lo dijo Juan en su primera epístola, el apóstol del amor. Aprendamos a ser bondadosos. Aprendamos a no desperdiciar. Dios te da, pero no es para que tires manteca al techo. Es para que lo sepas aprovechar. Aquello que Dios te da, aquello que Dios pone en tu mano, apréndelo a administrar, o aprendamos todos nosotros a administrar aquello que Dios pone en nuestra mano. Mi Dios y mi Padre, en esta noche, Señor, estoy ante tu presencia y quiero alabarte y glorificarte y orar, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí con nosotros en esta noche. Señor, tal vez exista alguien que esté pasando por necesidad, Padre. Necesidad en las finanzas. Necesidad, Señor amado, de una casa propia. Necesidad de un techo, de un colchón, de una cama. Señor, alguien que está necesitando un empleo. Alguien que puede estar necesitando también una sanidad sobre su vida. Que en esta noche, oh Dios mío, puedan recibirlo a través de tu poder, Padre. Que tú vengas a alcanzar, Señor, aquellos que puedan estar orando a ti en este momento y pidiéndote, oh Dios, que tú vengas a suplir en cada una de sus necesidades. Padre, abre los cielos, Dios mío, sobre esa familia, sobre ese hombre, sobre esa mujer, y derrama bendiciones sobre ellos que sobreabunden en sus vidas, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Amén, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. En el día de mañana, cuando sean 7 de la mañana, estamos con la Biblia, el mate y el amanecer con los sufrimientos de un apóstol, el apóstol Pablo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y será hasta el día de mañana. Bendiciones.